Bien, comentábamos, King Kong se estrenó en 1933, fue dirigida por Merian C. Cooper y Ernest Shustak, y si bien tuvo un estreno formal un 2 de marzo, tipo avant-premier, el estreno formal es el 24 de marzo, y es una efeméride a mí como ñoño que no me gusta celebrar el 24 de marzo porque quedo como que estoy mirando fuera del tarro por la importancia que tiene, ¿no? Y, y de algún modo nos puede nuclear algunos temas si hacemos alguna lectura en este contexto donde escuchamos a tantos libertarados y, y gorilas, ¿no? Se pueden hacer lecturas. De hecho, un libro que tenemos aquí es lecturas sobre el material muy bien contextualizado en el momento que se hizo la película. Pero contábamos, la película se da en un contexto donde cuando se estaba todavía inventando, y yo creo que siempre está en constante invención o creación el lenguaje cinematográfico, eran muy comunes las películas de aventuras, casi a modo de documental, donde te mostraban la naturaleza en pleno estado salvaje, los, los leones ahí en África, la selva, y te filmaban a veces eso que veías como documental y los personajes interactuando, que nunca veíamos más que a los personajes corriendo, y después veíamos el fotograma que claramente era un documental y no estaban en ese lugar. Los animales cuando aparecían de vez en cuando era un muñeco, o si había alguna interacción en un hombre disfrazado o algo así. Y en este contexto venían justamente los creadores de King Kong dirigiendo películas de este tipo. Chang, un drama en lo salvaje, y después Rango, que era con gorilas. Y de aquí empezaron a cranear, che, estaría bueno filmar una película ya con algo mucho mejor, no tan de documental, con un ser gigante, un gorila gigante, ponele. Pero hay una película que antecede este King Kong, que es un falso documental, se descubre después que era un falso documental, que se llamó Ingangi, que en el lenguaje de Ruanda significa nada más ni nada menos que gorila. Y cachate esta, o cáchense esta. Originalmente era un documental de un explorador que se iba al África y encontraba una tribu que realizaba un ritual donde ofrecían a las mujeres de las tribus como esclavas sexuales de los gorilas, de los chimpancés que había. Y te mostraban las imágenes del documental, y después cuando veíamos un plano mucho más cercano, claramente era un hombre disfrazado. Eso se hacía en 1932, señoras y señores. Antes del primer código, precódigo, la etapa que se llama el precódigo en Estados Unidos, que después tuvo un pico fuerte en el código Hays, que te decían qué cosas podías hacer en cine, qué cosas podías mostrar y qué cosas no. Básicamente, oficialmente estaban haciendo público un organismo de censura. Y esta película fue tal éxito que después se supo que era un falso documental, que no existía. Fue acusada claramente de racismo, cuando el debate no era tan amplio como se puede debatir ahora. Pero a los productores de lo que fue luego King Kong, cuando vieron que estaban Cooper y Shustak con esta historia de un gorila gigante, hicieron cuentas y cayeron y concluyeron que mujeres sexys y bonitas Garpaba. y gorilas y garpaba, básicamente. Básicamente. Se me está escuchando, ¿no? Porque justo se me apagó. Ah, bien, perfecto. Perdón, vengo. Es la cabeza formateada, tiene que ser la lucecita roja que te avisa si podés hablar o no. Bien, comenzaron a hacer la película y finalmente la estrenaron. Y la película a mí me gusta detenerme más en los aspectos técnicos que en contar la historia, que ya es harta conocida. Que innovó mucho, recordemos, 1933. Hoy algún nabo con un blog que se dedica al cine te va a decir, ay, los efectos especiales parecen hechos por niños de primaria. Hay que contextualizar, 1933, estas cosas no existían, los tipos las crearon. Los efectos especiales combinaron escenas de stop motion, lo que se llaman las pinturas mate, que son los fondos creados, así con pinceles, con pinturas muy, muy realistas. Lo que se llama la proyección trasera, tipo como que
están filmando algo y atrás ya están proyectando una cosa que se filmó, que por lo general eran los efectos especiales, o las animaciones de King Kong peleando con el tiranosaurio Rex. Y bueno, claramente miniaturas para generar profundidad o cuestiones que no podías crear o mostrar en un plano de otra manera. El responsable de estos efectos especiales fue William O'Brien, quien ya había trabajado mucho en lo que fue una primera versión del Mundo Perdido, y después de Mighty Joe Young, luego de King Kong, con la misma gente de King Kong, donde contó con la asistencia de Ray Harryhausen, que es considerado casi como el padre más moderno en ese momento, de lo que es los efectos especiales en stop motion, casi de la mano de George Pal, que era el hombre que hablábamos la semana pasada en el anterior hashtag A Nadie Le Importa. Y acá me quiero detener también en la secuencia de una famosa pelea que la vimos en la versión de Peter Jackson, la vimos en la versión olvidable de 1976, y en la de la Isla Calavera no está presente. Porque imagínense, vos imaginate esto, Cami, imagínense el público, vayan después de escucharme a buscar pelea de King Kong 1933 con el tiranosaurio, cuadro por cuadro, estuvieron 7 semanas haciendo esa animación, generar una cuestión del ambiente, pero no solamente era el cuadro por cuadro de la pelea, sino tenían que combinar en el mismo momento los movimientos de Anne Darrow, la mujer que termina secuestrando en este ritual en la isla, que los nativos de la isla habían secuestrado del barco, combinar la filmación real, la interacción con las cámaras, y cómo lograr la iluminación perfecta teniendo en cuenta que era cuadro por cuadro. Bueno, para eso también inventaron una técnica que se llama Damming Process, que es con luces, que te permite ir alternando las luces de tal manera que se vea una iluminación natural y continua y sin que veas la diferencia del cuadro por cuadro. Cachilura se acaba de despertar. Se está dando vuelta para que... ¡Ay, qué hermosa que es! Y bien, y también, hoy la vi antes de venir para acá porque me gusta... Primero, si vas a hablar de películas hay que verlas básicamente, y segundo, está bueno reverlas si vas a hablar como para no quedarte con la mirada que tenías desde hace un tiempo. La película, para generar profundidad en las imágenes, sobre todo con la técnica de pintura, a veces tenían distintas capas de lentes o de vidrios donde pintaban de tal manera que se generaban detalles distintos a través, el lente lo filmaba a través de un lente, entonces tenías una profundidad, pero en realidad se trata de una toma que te filmaba unas pinturas, pero veías una profundidad porque justamente estaban puestos en distintos lugares estos vidrios con el trabajo de la pintura mate. Y bueno, ¿sabés cómo hicieron los ruidos también de King Kong? Eran tigres y leones en retroceso, el ruido. Y los ruidos de King Kong así, los hacía el propio, el que hacía lo que se llama... lo voy a hacer producción en vivo, después lo voy a buscar... Foley. El que hace los Foley, que son los sonidos que se graban después de la producción de la película. Y después hay una escena que seguramente la viste en la de Peter Jackson, que están pasando por un tronco y King Kong viene y les tira el tronco y se cae en un pozo y todo eso. Bueno, esa escena, con esto que yo contaba de cómo grabar combinar el efecto especial proyectado en una pantalla con lo que estaba filmando vivo la cámara, todo eso lo hicieron en una única toma con todas estas técnicas al mismo tiempo, y eso es todo un único plano en esta película de 1933. Así que al bloguero que te dice que la de King Kong de 1933 parece hecha con efectos especiales de niño de primaria, el palo. un buen tipo, anda, Tremendo. sí, tal cual. Recordemos, 1933. Y acá en esa secuencia, vos sabés que la película tuvo bastante censura. En este primer estreno que decíamos del 2 de marzo, el propio estudio ya había censurado algunas cuestiones que ya se habían filmado, como la secuencia que vamos a comentar ahora. Pero esa primera proyección permitió a los organismos censores precódigo sacar algunas cuestiones como el brontosaurio cuando van por el lago que se come a la gente que van por esa suerte de canoa,
el brontosaurio que se sube, que muerde justamente a uno de los marinos que se había subido a un árbol y lo vemos entre los dientes. King Kong saliendo, rompiendo la puerta y comiéndose a todos los nativos, así al punto de pisarlos también. King Kong sacándole un poco la ropa a la protagonista y oliéndose los dedos. Cuestiones que para esa época, ¿cómo permitís poner eso? Pero también la cuestión más violenta es justamente la secuencia del Pozo de las Arañas, que fue una precensura de RKO Studios, Pictures en realidad, que se caen los marinos al pozo, que lo vemos en King Kong, pero esa secuencia se ha perdido, han quedado muy pocos metrajes, y que vemos a los marinos siendo atacados por una criatura tipo un pulpo, una araña, y masacrados básicamente, que por eso, ¿por qué quedó tan poca gente viva cuando van a rescatar a la mujer? Bueno, todos murieron prácticamente de esa manera. Y Peter Jackson, y esto va a ser una exclusiva para quienes vean en YouTube, ya la semana que viene vamos a incorporar videos en vivo, para que vean YouTube, Peter Jackson no solamente hizo su propia versión de esa secuencia, El Pozo de las Arañas, como estaba el guión y estaba demostrado, sino que la filmó tal cual como hubiera sido filmada en 1933 en el metraje original de King Kong, con el mismo tipo de cámara, con el mismo tipo de efecto, con stop motion, y está, la podés ver como un extra en este DVD, pero se lanzó como extra en el DVD de aniversario de King Kong, que está como extra y la ves secuencia y la ves completa, hasta que hay un documental como se hace, y esta versión trae una copia del folleto que te entregaban en ese momento. En 1933 te daban este momento con toda la ficha de los actores, fotos, es muy, muy entretenido. Acá está. Bien, y te decía de estas lecturas que hacen del racismo, que acusan de racismo en gang y todo eso. Bueno, acá King Kong nos zafó de esa acusación, pero la verdad es una acusación bastante boba. Hoy tal vez si la ves con los ojos de la época, sí le podés encontrar algunas cositas, pero acá en realidad no tiene nada que ver. Acá, ¿por qué decían que era racismo? Porque allá, en el marco de lo que fue el apogeo de lo que era un término científico que es muy, muy interesante, que lo tengo anotado porque... sí, acá está. El racismo justificado, el racismo científico, que hablaba mucho de la superioridad racial, parte de la plataforma del nacionalsocialismo en Alemania, utilizaban al hombre negro o al afroamericano, y lo decían que tenía un muy parecido rasgos de simios, de monos. Entonces vos ponías en una película un mono que atacaba, era una alegoría de la amenaza de la raza afroamericana que venía, entonces era racista. No, la película no tiene nada que ver, porque venían trabajando justamente con ese día, con esa idea, y Cooper, cuando está saliendo justamente del estudio, donde están gestando este proyecto, él lo dice en una entrevista más que en una autobiografía, que se vio pasar una avioneta, un avión tan cerca de los edificios, y se imaginó que ese era el final de King Kong, y se puso a imaginar cómo sería que justamente alguien que está escalando un edificio, si bien está con la persona que había capturado, en realidad lo que está escalando es la montaña de su lugar natal. Algo que Peter Jackson lo logró recrear con exactitud, de que el chabón estaba tratando de volver a su casa y dentro de ese contexto de esa ciudad está en la naturaleza. Y él buscó verlo justamente como una metáfora que él sentía de cómo la sociedad moderna está avanzando a golpes y en forma muy violenta sobre la naturaleza e incluso sobre momentos pasados de la propia historia de la humanidad. Así que nada que ver con que era una película racista, y fíjense que hasta el punto de que fue censurada por ser considerada como progre en la Alemania de 1933, ya con el nacionalsocialismo en el poder. Así que si era racista, bueno, para Alemania no era tanto, que es como el cliché de decir quién eran los racistas. Así que está básicamente la historia de King Kong. Acá trajimos varias cuestiones que tienen que ver con este gigante coloso, con este King Kong, el gorila gigante. Dijimos que se enfrentó a Godzilla, en las películas de ahora también, pero eso lo vamos a dejar para
para más tarde, porque se merece un hashtag a nadie le importa con adaptaciones que estamos preparando también cuando avancemos con los grandes monstruos del cine de Hollywood, del cine en general. Vamos a hacer un apartado que se llama Me colgué de las tetas, que se va a llamar las copias de estos monstruos.